Gracias. Hola, Hola, buenas buenas noches. tardes, noches. Bueno, lo primero creo que es necesario por mi parte, bueno, agradecer al Centro Niemeyer, a Javier García, esta invitación. Yo creo que lo mejor que hay en esta vida es poder quedar con los amigos y si te lo facilitan, aunque sea en Avilés y vivamos en Madrid, pues es especialmente de agradecer y bueno, pues encontrarme con un amigo como Rafael Res, que aunque vivimos cerca no nos vemos todo lo que queremos, pues es una alegría. Voy a empezar presentando muy brevemente a Rafael Res. Lo primero que hay que decir es que es de Cangas de Onís, o sea que está encontrándose con su tierra. Él es licenciado en Filología Hispánica y doctor en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Literatura Española por la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, con una tesis que se llama Mujeres por entregas, que era acerca de la figura de la prostituta en la literatura del XIX. El título está bien, por lo menos. Ha dado clase en varias universidades de Estados Unidos y también la St. Louis University en Madrid. Y también fue un activo agitador y docente en los talleres de la Escuela de Creación Literaria de Hotel Kafka en Madrid. Es editor también de obras de literatura de Mariano José de Larra o Benito Pérez Galdós. Y luego también tiene una importante obra como crítico literario en ABC Cultural y especialmente para mí en una sección muy recordada que escribía en el Cultural del Mundo que se llamaba En Primera Instancia, que eran juicios implacables sobre obras literarias de reconocidos autores del momento y que luego quedaron recogidas en el volumen Visto para Sentencia que editó Caballo de Troya en 2008. Ha colaborado también en el diario.es y en el Diario Público, donde fue en su fundación redactor jefe de la sección de participación. Sé que estamos aquí para hablar fundamentalmente de su obra literaria, su obra narrativa, que es muy extensa, a pesar de su juventud. Bien, que se inicia con una novela que se llama Esa oscura gente, que se publicó en Exadra en 1990, y a la que siguió autobiografía de Marilyn Monroe, que primero se editó en Júcar en 1992 y posteriormente en Lengua de Trapo en 2005. Después de ello publicó La Fórmula Omega y Sangre a borbotones, las dos en Lengua de Trapo. Esta última fue finalista del premio José Manuel Lara y cuya traducción al inglés, que era Blood on the Saddle, Blood on the Saddle. bueno, él lo dice mejor, también tuvo un reconocimiento internacional en Inglaterra con el Deyer 2006. Publicó posteriormente Guapa de cara, Hazañas del Capitán Carpeto y estas también en Lengua de Trapo y posteriormente Manual de Literatura para Caníbales, que el volumen 1, que hablaremos bastante de ella, en la editorial Debate en 2006. Posteriormente Todo está perdonado, que fue premio Tusquets de novela en 2011, Lo que no está escrito también en Tusquets y Un árbol caído, 2012 y 2015. Su novela más reciente es Señales de humo, publicada también en Tusquets, que es lo que podríamos llamar una precuela de ese manual de literatura para caníbales, que acaba de reeditarse también en la editorial Tusquets con el título de La cadena trófica. Y bueno, son dos novelas que se han dicho si son ensayos o no. Yo particularmente como lector las prefiero considerar novelas que me encantan y que son dos ficciones que nos ofrecen una muy interesante historia novelada de la literatura española. Manual de literatura para caníbales, La cadena trófica, era desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. En aquel momento era el siglo XX, no te adentraste en el XXI. No. Y, sí, en 2008. Sí. Y Señales de humo desde la Edad Media, desde los orígenes de la literatura española hasta el siglo XVII. Bueno, quería un poco empezar, Rafa. ¿Te puedo llamar Rafa aquí también? Sí. Bueno, o venga, Rafael. si no hay más remedio, pero... Quería empezar precisamente por esta situación donde ahora mismo has
has reeditado este Manual de Literatura para Caníbales 1, La cadena trófica, y que es poco tiempo después de haber publicado Señales de humo. Y quería preguntarte por tus sensaciones al volverte a enfrentar a este libro, a esta primera publicación, porque evidentemente me parece bueno, que es un libro muy distinto, la temática de la historia literaria es similar, pero es un libro muy distinto en su tono, en su visión de lo literario, ¿no? Creo que en la primera publicación prevalecía más un gesto desmitificador, y ahora me parece que sería una propuesta más, casi podríamos llamar, de carácter político, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué has sentido al enfrentarte de nuevo a esta obra que es de hace ya unos cuantos años? Después de que tu obra, me parece, trayectoria ha cambiado. Vale. Bueno, me vas a permitir que primero dé las gracias a todo el mundo que tú le has dado, pero 2 veces a cada uno. Siempre un poquito más. Y a Yaiza, a Moisés, a Javier, a Carlos, a todo el mundo, y también a Leticia, que no sé si ha venido, pero si ha venido, gracias, porque no veo nada desde aquí. Vamos a ver, yo escribí un manual de literatura para caníbales en el año 2005, creo recordar, y empecé con la ilustración, con el romanticismo, porque creo que el romanticismo fue el primer movimiento literario en un sentido moderno. Los románticos hicieron un club, un movimiento literario para salir todos en la foto, para hacerse famosos. Y además es el primer movimiento literario en el que ya hay una sensación de crisis de la literatura. La literatura no tiene ninguna importancia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir la literatura en un acontecimiento, algo que tienes que leer para poder salir a la calle. Es decir, en la expresión de una nueva generación. Hasta entonces, por ejemplo, entre Lope de Vega y Cervantes hay 20 o 30 años. Entre Quevedo y Góngora hay 20 o 30 años. Y eran autores contemporáneos. Es en el romanticismo cuando la literatura empieza a contarse por generaciones, porque eso le permite convertirse en un acontecimiento. Ahora expresamos lo que piensan los jóvenes de los años 90, de los años 16, de los años 28. Y entonces me parecía interesante partir de ahí hacia adelante. Y luego pasé muchos años pensando, tengo que hacer lo que no he hecho, pero no se me ocurría cómo, porque yo pienso despacio y lentamente, y al final se me ocurrió y lo hice. Pero claro, entre tanto habían pasado 10 años, con lo cual el autor de aquel libro no es el mismo que el autor de este. Ese libro lo escribió un chaval de 40 años, que era muy punky, muy gamberro, que le gustaba mucho meterse con la gente y que quería armar mucho ruido. El otro libro lo escribió un cincuentón, pues resignado, un poco melancólico, solitario, divertido, pero una persona que no tiene nada que ver, que el que escribió el primer libro podría ser mi hijo. Entonces, cuando lo cogí, estoy respondiendo a tu pregunta, aunque no lo parezca, cuando lo cogí y lo volví a leer, debo decir que me partí de risa. Me reía yo solo. Pues llevaba, claro, desde que lo escribí no lo había vuelto a leer y me reí muchísimo. Y pensé, mi idea era cambiarlo todo. Y digo, es que esto sería un fraude, porque escribir esto ahora a los 53 no tiene sentido. Esto pierde toda la gracia si no es gamberro, punky, faltón, un poquito brutal. Y entonces pues cambié algunas cosas y sobre todo hice un poco de memoria y escribí algunas cosas nuevas con la misma falta de respeto, o más. Y creo que al final
Bueno, la sanción fue positiva porque yo me reí. Yo no creo que la risa sea algo malo, ¿eh? Yo creo que reírse... Era Kafka, ¿no? Kafka, creo que nadie tenemos a Kafka por un tío con el que te irías a tomar cañas, ¿no? Más bien un tipo aburrido, severo, difícil. Pues Kafka en sus diarios tiene esta frase que yo tengo en mi mesita de noche, que es: la alegría es nuestro deber diario. Y yo creo que la alegría es nuestro deber diario y que si no nos levantamos todas las mañanas para cumplir con ese deber de estar alegres y hacer que los demás estén alegres, seguro que vamos al infierno. Y entonces pues dije, pues vamos a dejarlo tal y como está, con algunos cambios, incluso vamos a exagerarlo, a que quede todavía más alegre y más rufianesco. El otro, en cambio, pues es una destilación de todo lo que yo he logrado aprender leyendo, que es todo, porque yo lo que no he aprendido en los bares lo he aprendido leyendo, y voy mucho más a bares que leo, pero aún así leo bastante, y creo que he aprendido muchas cosas y me da mucha alegría poder compartirlas. Sí, pero de todas maneras, aunque sean dos novelas muy diferentes, sí que hay como incluso en Señales de humo, que es una novela más seria, por decirlo así, con un tono más, sí, no solemne para nada, pero sí más serio, pero sí que hay un gesto como común de no recibir o leer la literatura como generalmente nos la han enseñado. O sea, dentro del humor y de la seriedad, pero hay ese punto común, ¿no? Ya, pero es que eso forma parte del programa. Yo creo que tú sabes y todos sabemos que la tradición está ahí, pero la tradición es como un programa de software. Necesita actualizarse periódicamente. El Quijote, por poner un ejemplo, el Quijote primero fue un libro de risa. En España no se le hacía caso. Luego los ingleses lo leyeron como una fábula medio romántica, ¿no? Después se leyó como una contraposición entre idealismo y realismo. La obligación de cada lector y de cada generación literaria es actualizar ese software para que funcione en nuestros tiempos. No podemos seguir leyendo a Petrarca, el Quijote, el Lazarillo, la tradición literaria, tal y como se ha leído en el siglo XVIII, XIX o XX. Tenemos que volver a leerla. La primera obligación de un escritor y de un lector es inventarse la tradición. Y decir, mi tradición es esta. Elijo estos y a estos los quito. Los leo de esta manera, les doy este sentido. Significan esto. Y la línea de puntos que yo uno es distinta de la que han unido otros, porque yo soy este lector y porque además vivo en este tiempo. Entonces, esa insubordinación frente a la lectura heredada de la tradición, claro que está, que forma parte del programa. Y de ambos. De la responsabilidad, de lo que yo quería hacer y de lo que creo que tenemos que hacer todos, personalmente como lectores y un poco como... No, yo no creo mucho en las generaciones, yo creo más en las clases sociales y esas cosas. Yo soy un viejo marxista y lo de las generaciones me parece un cuento. Pero bueno, la gente que vivimos, que somos contemporáneos, ¿a nosotros qué nos dice Moby Dick o qué nos dice el Quijote? Tenemos que actualizarlo y hacer un Moby Dick 3.8, porque no nos podemos quedar en aquella versión que ya no funciona. Entonces, yo creo que la lectura es un acto creativo. Y lo que hacemos cuando leemos es traducir, volver a escribir lo que nos han dado. Y cuando escribimos no hacemos nada más que lo mismo. Escribir, yo siempre digo que escribir es una forma privilegiada de leer.
O sea, yo lo que hago, yo básicamente lo que hago es copiar. Digo, ahora voy a escribir una novela de Dickens. Y copio a Dickens. Claro, no se parece en nada a Dickens, porque yo lo copio desde dentro. Y desde fuera no se parece en nada, pero yo sé que estoy copiando. Yo sé que voy a ir al infierno. Sé que todo lo que hago son plagios. Sí, pero bueno, por dar una descripción muy general, Señales de humo es una novela donde a través de una serie de recursos o estrategias narrativas que lleva a cabo Rafael, pues hace un repaso desde la Edad Media al Barroco, como comentaba antes, y evidentemente hay todo un ejercicio de mirar, como decía Rafa, de una manera diferente la tradición literaria, la Edad Media, que siempre se ha caracterizado como un periodo oscuro, retrógrado, etcétera, etcétera, se reivindica como una época donde, que me parece que es el hilo del libro, ¿no? La cultura popular, no confundir con la cultura pop, sino la cultura realmente del pueblo, muestra una gran vitalidad y mientras que el Renacimiento, que ha sido como esa etapa considerada de las luces, de la armonía, un periodo luminoso que inaugura lo mejor de los valores culturales de España y de Europa, es para Rafael el periodo donde la literatura precisamente es usurpada para el pueblo y se convierte en un arte de élites, en un proceso que el barroco viene a culminar, ¿no? ¿Hasta qué punto hasta qué punto tú sientes que es un poco en la medida de lo que estabas hablando antes, una lectura que parte de tu punto de vista particular, de tu perspectiva particular sobre la literatura en general y utilizas la tradición para articular esa interpretación? ¿O crees que realmente esa interpretación que vas dando en las diferentes épocas hay suficientes rastros para sostenerla? Opción B. Opción B. Pero se lo explico un poco más, pero sí, opción B. Hombre, yo creo que es evidente. A mí me interesa por qué. Porque yo quiero sostener eso. Para mí la literatura, la narración en concreto, es la lucha por el imaginario colectivo. ¿Quiénes pensamos que somos? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado antes? ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Cómo nos lo imaginamos? Eso realmente, en eso consiste la narración. Las narraciones nos cuentan eso, quiénes somos. La idea que nosotros tenemos, no sé si hay alguien lo bastante mayor, pero la idea que nosotros tenemos sobre la guerra civil nos viene de las novelas, de las películas. No nos viene de una experiencia directa. La idea que tenemos de cómo funciona nuestra sociedad nos viene de la narración que nos hacemos. Ahora ha ganado Donald Trump en Estados Unidos y hay mucha gente que se ha sorprendido. Porque evidentemente en su imaginario colectivo no había nadie capaz de votar a Donald Trump. Como no había nadie capaz de votar al Brexit, como no había nadie capaz de votar a Rajoy, como no había nadie capaz de votar no a la paz en Colombia. Bueno, parece que sí, que había gente capaz. Las narraciones nos cuentan eso, en qué consiste nuestra vida y quiénes somos. Yo creo que ese es el terreno de combate. Y creo que hay una diferencia entre unas novelas que nos cuentan que el mundo está bien hecho, aunque tenga sus fallos, y que la catástrofe depende de la ambición de una persona y no del sistema, y unas novelas que lo que hacen es impugnar ese imaginario colectivo. Para mí, la literatura popular intenta crear otra imagen del mundo. Yo creo que si uno no sabe leer,
si uno no entiende lo que le están contando, se queda indefenso. Si tú no eres capaz de inventar otro mundo, te vas a tener que creer el mundo que te cuente el sistema, vaya, que te cuente el poder. Eres muy vulnerable. La literatura no trata de destruir mitos, trata de crear otros. Tenemos que crear unos mitos que nos defiendan del mundo en que vivimos, porque yo desde luego escribo en defensa propia, no solo mía, sino del mundo que considero que debe existir. Entonces yo creo que la literatura tiene que tomar un partido político en el sentido de acción ciudadana y de cómo vemos el mundo. Me parece que escribir para transigir con la idea de quiénes somos que nos viene impuesta es rendirse y es debilitar a todo el mundo, porque cuanta más literatura benigna y light y de este tipo tengamos, pues menos capacidad tendremos para defendernos. Pero no sé si me estoy poniendo estupendo. No, o sea, no, bueno, en este sentido, yo creo que uno, en la línea de lo que estás diciendo, otro de los grandes temas de Señales de Humo que es un tema que a mí particularmente me interesa, es cómo se construye el valor literario, ¿no? O sea, cómo se construye la tradición tanto en cuanto las obras que valen la pena, las que representan más a una nación, una tradición, una política, un ideario, un espíritu, como ha sido en épocas pasadas, ¿no? La novela describe lo que en la novela se llama, en Señales de Humo, la guerra de las representaciones imaginativas, ¿no? En ese sentido, tu novela creo que es una lectura un poco del revés, ¿no? de esta tradición, una tradición literaria que no es que... Hay una cosa que me interesa mucho, dar la sensación de que lo que defiendes en la novela no es que la tradición se haya leído mal, sino que se ha leído en relación con determinados intereses, ¿no? De clase... Claro, se ha ocultado. En efecto. Se ha ocultado una tradición para poner de relieve otra. Porque, como dices tú, hay una frase que me gusta mucho, dice que la historia es una cosa que hace muy poca gente, ¿no? Lo citas es algo que ha hecho muy poca gente, ¿no? En ese sentido, mirando al pasado y mirando al presente, ¿quién crees tú que construye el valor en la actualidad? Antes eran quizás los príncipes, los reyes, el poder político. Ahora lo mismo, hay lugares más dispersos, más difíciles de captar a la hora de construir el valor literario. ¿Es el mercado preferentemente o...? No sé, ¿quieres nombres concretos o...? Como tú quieras. Vale, depende de lo que llamemos el valor, lo primero, porque también la literatura... Bueno, los consensos de la mayor número de gente posible acerca de lo que a la hora de acordar que determinada obra literaria es la mejor del panorama en determinado momento. literatura, en concreto. En literatura. El valor en literatura tiene muy poca importancia frente al valor de un youtuber. No, por supuesto. Somos conscientes de esto, ¿no? Sí. Estamos hablando de algo que todavía no es como la filatelia o la numismática, pero casi. O sea, danos tiempo. O sea, ¿no? ¿Quién construye el valor en numismática? No tengo ni idea, pero a nadie le importa. Sí. Llegaremos a ese punto, ¿no? Porque realmente... No, dentro evidentemente de que el valor de la literatura está absolutamente desprestigiado. Desprestigiado y que es un valor que, bueno, pues quien construye el valor... Pero bueno, ya que estamos así entre gente que nos gusta y que... Y apasionados. Hombre, yo creo que como en todas las disciplinas, bueno, aunque yo no he sido filatélico nunca, pero hay un sistema, ¿no? Uh-huh. Hay un sistema en el cual, digamos, que cooperan las universidades con profesores y críticos. ¿Tenemos tanta importancia? Un poquito. Bueno, no digo, no mucha, pero un poquito. Y por supuesto los medios y por supuesto el verdadero poder, las editoriales. Los lanzamientos editoriales, quiero decir, ¿cuál es el valor real de un piso de 30 metros cuadrados? No tengo ni idea. Si lo medimos en horas de trabajo, ¿cuánto se debe de pagar por un piso de 30 metros cuadrados? No, es que no, ya. Es absurdo, desde luego se pagan como 3 vidas laborales enteras, ¿no?
¿cuál es el valor real de los poemas de Bob Dylan No, como literatura? Pues no sé, como los de Duncan Du o algo así, ¿no? No, no, que no hablo tanto de que podamos decir esto es muy bueno, esto es muy malo, sino cuáles son, digamos, los procesos, los procedimientos, qué agentes intervienen ahora mismo más. No sé, pues antes también me parece que la crítica literaria también me parece que está bastante apagada o oculta, como ya no tiene el poder que si es que lo tuvo alguna vez para construir ese valor literario, Vale, yo ahí creo que debería responder como librero, por ejemplo. más que como escritor. Las novelas que yo vendo, eh, pues son normalmente novelas escritas por alguien que sale por la tele. Pero es que ahora la gente también vota a gente que sale por la tele, o sea, que da un poco igual. Fundamentalmente la tele y los medios de comunicación. Aunque ya no creo que tanto la prensa en papel, porque No ya, tanto la prensa, te iba a ya decir, nadie, no más la... ni siquiera la prensa, sino ese tipo de comunicación a través de redes sociales, etcétera. No sé, de presentadores del telediario, yo he vendido libros de miles de presentadores. Es que ¿hay algún presentador, tú que eres librero, que no haya escrito una novela? Pues ahora me pilla. Yo creo que Matías Prats no. No. Nunca ha escrito una novela. Era un hombre honrado que Un hombre honrado. sin caer tan bajo, ¿no? Pero hoy en día todos, ¿no? Ángeles Caso, los que quieras. Deportistas, cantantes, víctimas de cualquier cosa, de enfermedades terribles, del terrorismo, de invasiones, gente que ha tenido contactos con extraterrestres. O sea, parece ser que Todo lo que sea esté fuera de la literatura, sí, ¿no? los únicos que no estamos capacitados para escribir novelas somos la gente que nos dedicamos a escribir unas cuantas horas al día. Esa gente no. La gente pues eso, que ha tenido experiencias extrasensoriales o que ha sido raptada, pues, esa gente es la que debe escribir novelas. Bueno, es un mercado. ¿Por qué vale más en Madrid el mismo apartamento en Chueca que en Cuatro Caminos, que está igual de céntrico, igual de bien comunicado? Pues porque Chueca es un barrio molón, donde hay gente estupenda y donde no hay tiendas normales, sino que solo venden bollos de colores y bueno, pero este es el mundo en el que hemos elegido vivir, ¿no? Yo lo que propongo es que no elijamos eso, que digamos, pues vámonos a vivir a Cuatro Caminos o a otro sitio y no compremos bollos de colores. Pero y de eso tratan también mis novelas. Sí, sobre todo esto. Sobre todo de esto tratan. Sí. Bueno, antes acabas de citar que todavía los profesores tenemos todavía algo que decir y que influir, cosa que yo no estoy tan seguro. Hombre, el protagonista de mi novela es un profesor. Sí, eso es también para... Es verdad que está internado en un hospital psiquiátrico. Esa es la imagen. Pero eso es muy realista, ¿eh? No, pero yo esto lo digo con total sinceridad cuando leí la novela de Rafael. O sea, como profesor de literatura también a veces me sentía un poco incómodo, ¿no? O sea, porque Rafael tiene para mí una capacidad deslumbrante de construir, como hace aquí en Señales de Humo, una teoría de la literatura que está fuera de toda trivialización y al mismo tiempo fuera de todo cualquier tentación de intelectualismo pedante. Está desterrado de este libro y de todos los libros de Rafael. Pero eso es por mi propia incapacidad, ¿eh? No. Y no, porque luego al mismo tiempo maneja una erudición asombrosa que... Google. Que no. Ahora voy a poner dos ejemplos para que vean ustedes que no es así. Y que al mismo tiempo... pero una erudición que no conlleva que la lectura sea gratuitamente difícil, ¿no? Que digan, bueno, para demostrarte lo listo que soy, tú tienes que, para ponerte a mi altura, tienes que hacer un esfuerzo descomunal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte al principio que me gusta mucho, que es, otra vez que presenté este libro de Rafael en otros sitios, se lo recordé porque me gustaba mucho, que era la comparación entre la pintura rupestre
y el arte mingitorio, que llama en la novela, ¿no? Las pintadas que hay en los servicios, ¿no? Donde hay toda una reflexión que muy convincente de las similitudes, ¿no? Y luego una cita que a mí siempre me encantó, que bueno, yo como soy profesor y tiendo un poco más a la pedantería, pues me recordó una cosa que es, hay un momento que están dos personajes discutiendo y uno dice el arte, y le pregunta qué es el arte, y dice, el arte es cuando vas por el campo y de pronto te acuerdas. Y el otro personaje dice, ¿de qué? Y dice, eso no tiene ninguna importancia. Esto es, para mí, el aura de Benjamin cuando dice que es la... Perdona, Benjamin lo dice mucho peor que tú, que era la irrupción súbita de una lejanía, ¿no? Pero esto me encantó. Eso es una carallada, ¿no? Por eso. Entonces, pero me encantó porque es verdad que tú lo dices muchísimo mejor, ¿no? Entonces, siempre que vuelvo a releer la novela de Rafael y a recordar estas cosas, me hace pensar que, bueno, pues que a lo mejor yo también me equivoco. Entonces, en esto te pregunto si crees que en buena medida a veces la enseñanza en las aulas de la universidad, de los institutos, tú has sido profesor también. Sí, también. A veces... Fueron tiempos difíciles. Sí, ahora estoy un poco mejor, librero. O sea, que a veces que se corre el riesgo de tal y como se plantea que mate la pasión por la lectura, ¿no? Y por la creación también. Casualmente cuando estaba pensando en las preguntas de este acto, hace 2 días, al mismo tiempo, en otro momento estaba leyendo un libro y citaba una frase de Don DeLillo que decía que en Estados Unidos la enseñanza ha matado más vocaciones literarias que el alcohol. O ha destruido más vocaciones literarias que el alcohol, ¿no? Entonces, esta relación entre la creación y la enseñanza ¿Tú qué opinas? Yo opino que la literatura debería ser expulsada de la enseñanza. No de la enseñanza superior, evidentemente. Gracias. Pero por mantenerme en mi trabajo. Es decir, la literatura, que en el bachillerato y más pequeños incluso se estudie literatura, es una cosa que nos viene del siglo XVIII, de la idea de que la lengua formaba parte del espíritu de una nación y expresaba el espíritu de una nación. La esencia de la nación. Y entonces, claro, la literatura, si hay una lengua nacional, tiene que haber una literatura nacional, en la que está expresada la esencia de la verdadera España. Esa España que está llena de españoles, como dice, con razón. No lo voy a negar, Rajoy. No se equivoca. Con razón, lo que no sé por qué lo dice. Es irrebatible eso. Es irrebatible. España es un sitio donde hay muchos españoles. Y esa esencia de la españolidad, esa cosa mística, si está expresada en la lengua, lógicamente el mejor ejemplo de la lengua nacional tendrá que ser la literatura nacional. Y por eso se empezó a enseñar literatura en los colegios. Eso, naturalmente, le quitó las ganas de leer a todos los chavales. Entonces yo creo que la literatura debería expulsarse de la enseñanza media y básica y devolverla al ámbito del placer, incluso al ámbito del pecado. Yo creo que... La clandestina. Prohibirla. Si pudiéramos prohibirla sería lo mejor, pero eso igual la gente ahora está muy quisquillosa con esto, con esto de prohibir, pero yo la prohibiría sin ningún problema. Pero bueno, por lo menos sacarla del ámbito escolar. La literatura, leer un libro para hacer un resumen no es, para mí, la forma normal de leer un libro con pasión. Eso es como echar un polvo para casarse, no. Por otros motivos. Y realmente los chavales leen los libros del colegio con una desgana absoluta. Y luego leen lo que ellos deciden leer con una pasión. Los chavales de ahora, esos que se dice que no leen. Yo como librero los conozco, claro que leen. Pero leen cosas que nosotros ni conocemos. O sea, te piden unos libros rarísimos, porque se los van recomendando unos a otros.
Te lo van recomendando como si se recomendara una nueva droga de diseño. Dice, tómate esto, pero no te vean tus padres, léete. y para mí, eso es la literatura. No está asociada a la responsabilidad, no está asociada a mejorar tu espíritu, no está asociada a... aunque tenga como efecto todo eso. Pero el desencadenante que te lleva a leer tiene que ser el no poder dejar de leer, una cosa casi de yonkis. Es decir, es que esta novela me la quiero acabar, y si es posible esta noche, con una linterna debajo de las sábanas, como creo que yo he hecho y tú habrás hecho también, ¿no? Porque a mí, desde luego, no me dejaban leer a las 3 de la mañana. Mis padres eran gente decente, no como yo. Y como me pillaran leyendo, y alguna vez me han pillado, y me llevaba una muy buena bronca por estar leyendo con una linterna debajo de las sábanas. Claro, para eso tiene que estar prohibido. Tiene que ser pecaminoso. Yo no creo que nadie haga eso con los libros que mandan en el ISTI. Ni de broma, vamos. Si es que ni se los leen. Pero sí que leen, y leen otras cosas. Entonces yo lo que no sé es si es tan bueno que la literatura esté como una asignatura, como la geología. La literatura no es una asignatura, la literatura pertenece al ámbito del ocio, de la diversión, del placer y del pecado. Y debe formar parte de nuestra vida. Yo estudié geología, y que me aspen si distingo el granito de un árbol. Porque eso no vale para nada. O sea, las cosas que uno estudia por estudiar, pues se las aprende mientras le hacen falta. Y yo creo que la literatura no es eso. El leer novelas es algo que hay que hacer todos los días, y que sin que te lo exija nadie. Es más, lo ideal sería que te regañaran un poco. Y a mí, yo he conseguido tener una novia que me regaña por leer, y eso, pues, estoy en la gloria. Pero esto, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo mientras no la quiten en la universidad para yo poder ganar mis lentejas. Claro. Si vamos cada uno a sus lentejas. Pero otra cosa que tú y yo hemos hablado mucho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero me parece que también estamos de acuerdo en que no hay que confundir esa cuestión del placer con un mero entretenimiento, porque también hay como otro discurso que la literatura no debe suponer ningún esfuerzo, ¿no? Tú y yo siempre citamos esa cita tan graciosa de Luis Landero, ¿no? Y dices, sí, claro, la literatura por el placer. Claro, yo lo hago siempre, digo, encargo una pizza y dice, a la Divina Comedia esta noche. Esta noche Dante, vamos a pedir pizzas. ¿No? Pues no. O sea, que hay también otro extremo. El placer está sobrevalorado. O sea, el placer, es que hay cosas hay palabras que ahora se han convertido en tótems. El placer, nadie puede estar en contra del placer. El placer tiene que ser se cultiva también. Bueno en sí mismo, ¿no? El deseo tiene que ser bueno en sí mismo. El erotismo, bueno en sí mismo. Pues no, el placer no es algo... ¿El placer de quién? El placer de la mayoría de la población mundial, histórica, cuya principal fuente de placer ha sido siempre presenciar ejecuciones públicas. ¿Eso es lo que estamos defendiendo? No. El placer de los que les gusta las peleas de chicas desnudas en el barro, no. El placer no es algo que cada uno pueda decidir. Yo creo que el placer hay que educarlo, y creo que el placer requiere un esfuerzo. Yo lo que le digo a la gente es que si lo único que te gusta es ver porno y ejecuciones públicas, te estás perdiendo media vida. Tienes que convertirte en otra persona, hacer un esfuerzo para poder disfrutar de placeres que te dan una recompensa muchísimo mayor. Lo otro te embrutece. Ahora, para poder escuchar a Mozart, en lugar de escuchar el perreo dominicano de sí, papi, azótame, escuchar a Mozart y disfrutar con Mozart requiere muchísimo esfuerzo. O bueno, a mí al menos, que soy medio sordo.
disfrutar leyendo a Cervantes incluso, o el Lazarillo, o a Thomas Mann, requiere mucho esfuerzo, pero la recompensa es mucho mayor. Entonces yo lo que creo es que lo que hay que explicarle a la gente no es eso, no es el placer, lo fácil. Vete a lo que te da placer. Porque si solo te vas a lo que te da placer, sin preocuparte de que tus placeres cada vez sean placeres más intensos y más humanos, pues al final acabas eso, pues participando en un linchamiento, que supongo que debe ser una cosa que da mucho placer en un sentido físico, ¿no? La cantidad de hormonas que se liberan ahí cuando coges y lapidas a una mujer o ahorcas a un hombre. Pero claro, si es un placer del que yo al menos no soy partidario. Sí. Tampoco me refería a eso. Bueno, son ejemplos para verlo claro, ¿no? No, Pero en entiendo, algún punto intermedio. O sea, quiero decir, a mí la gente dice, no, yo es que leo por placer y solo leo a César Vidal. Y digo, pues es que no, o sea, no, eso no es aceptable. O sea, no puedes transigir con eso. No puedes reír de la gracia. Tienes que decirles, no. Pues tú te estás empobreciendo, te estás convirtiendo en un desastre. Y yo siempre les digo, coño, tiene que haber una pirámide lectora como hay una pirámide alimenticia. Por supuesto que comerse un bollería industrial da mucho placer. Pero si solo comes bollería industrial, te pones hecho un bólido y además te vuelves tonto. Y yo creo que si solo lees a César Vidal, te salen unos michelines en el alma impresionantes y una obesidad cerebral que tu cerebro es mórbido, obeso mórbido ya, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, puedes leer un día una novela, un thriller. Sí, o comerte una hamburguesa de vez en cuando. O comerte una hamburguesa de vez en cuando y tal. Pero no puedes basar tu dieta en leer las tonterías que están de moda. Tendrás que tener una pirámide alimenticia en la cual tengas un poquito de proteínas de los clásicos, unos poquitos de hidratos de carbono y cosas así no muy saludables, pero que te dan mucho placer, vale, pues unas novedades. A lo mejor puedes leer bueno, no voy a dar nombres. Y luego tendrás que tener las verduras y las legumbres de la poesía. Yo creo que el que no lea poesía, yo iba a decir todos los días, pero bueno, digamos cada 2 días, no sabe lo que se pierde, aunque sea una. Yo la poesía la pongo en el cuarto de baño. Y entonces yo voy al baño porque yo somos 5 hermanos, yo estoy casado y vivo con 2 adolescentes, o sea, 2 adolescentes y una señora, o sea, 3 tías. Con lo cual el cuarto de baño para mí es un lujo. Cuando yo me levanto a las 5 de la mañana para poder ir al cuarto de baño. Porque si no, ya me despido. Y ahí tengo siempre... es el sitio donde estoy más a gusto, pues estoy solo. Yo no estoy solo nunca en casa. Y ahí tengo poesía. Y leo un poquito de poesía. En fin, que creo que tienes que hacerte una pirámide alimenticia. Yo recuerdo que una vez me di una charla y pregunté si me pagaban, me dijeron que sí, pero que me pagaban antes si me colegiaba como escritor. Dije, ¿cuánto cuesta colegiarse? Me pregunté en el colegio de escritores. Me dijeron 50 euros. Dije, me va a pagar tanto, me compensa. Y me colegié, entonces me dieron un carnet de escritor que tenía un número de colegiado. Y entonces hablé con unos tíos de la radio y les dije, ¿podemos hacer un programa en el que la gente llame y yo con mi número de colegiado me cuentan su problema y les extiendo una receta de lo que deben leer? Y lo estuvimos haciendo, daba mi número de colegiado y les decía, mira, te vas a leer un poquito de Thomas Mann, luego y dos veces antes de cada comida una poesía. Y como un reloj. Y como un reloj, era en Radio Nacional. Y el director entonces de programación o eso era un periodista muy conocido, cuyo nombre no voy a decir.
Y un día hicimos un programa de el adulterio. Y entonces yo pues recetaba mucho Madame Bovary. Y entonces oí al tipo este que decía, hombre, es que esto no puede ser, porque habláis a un nivel, porque claro, hablar o sea, Madame Bovary, que la hemos leído todos, pero ¿qué tendrá que ver con el adulterio? Me van a despedir, pero mañana. Y efectivamente, a la semana siguiente me despidieron, porque, claro, un tipo que no sabe que Madame Bovary tiene algo que ver con el adulterio, pues eso es lo que yo creo que hay que hacer con la lectura. Madame Bovary tiene mucho que ver con el adulterio, porque yo, como creo que explico en esa novela, yo siempre he pensado que nos contamos historias unos a otros para explicar lo que sabemos sobre nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque las emociones tienen una textura narrativa en sí mismas. O sea, si yo le pregunto a Eduardo qué es un polinomio, probablemente no sepa la respuesta, pero si la sabe, pues me la dice. O qué es un triángulo equilátero, pues me dirá, el que tiene todos los lados iguales. Y si le pregunto qué es el rencor, o le pregunto qué es la ambición, o le pregunto qué es el resentimiento, a Eduardo o a cualquiera, siempre me contará una historia. El rencor es cuando te hacen algo. En sí mismo, nuestras emociones son, su textura es narrativa. Y por eso nos contamos historias. El archivo general de lo que sabemos sobre nuestras propias emociones se llama historia de la literatura. Si tú quieres saber lo que es la ambición, coño, léete Rojo y Negro. ¿Quieres saber lo que es el adulterio? O la ambición, o también, léete Madame Bovary. Todas las novelas, las grandes novelas, tratan de emociones humanas. Y eso es lo que tenemos que aprender. Las novelas de porra que nos intentan vender, esa bollería industrial demasiado procesada, no tratan de emociones humanas, tratan de cosas que salen en las películas. No están basadas en la realidad, sino basadas en una representación de la realidad que para mí es falsa. Yo de joven me reía mucho cuando alguna vez que ligaba, poquísimas, tú lo sabes. No te creas, no tampoco. Y cuando decía a una chica, vamos a ver una película que está basada en hechos reales. Digo, no, yo prefiero los hechos reales basados en películas, que son mucho más divertidos. Porque una película basada en hechos reales no tiene ningún mérito. Pero hablando en serio, las emociones reales es el único, para mí, el único tema de la literatura. Por eso es importante saber que Madame Bovary trata del adulterio. Quería hablar ahora un poco de dos facetas tuyas, que también, aparte de escritor. Sex symbol. No, eso es... Bailarín de tacos. Eso para las preguntas del público. No, quería hablar de tu época, así como crítico literario, y sobre todo, cuéntanos un poco cómo se te ocurre esa sección de en primera instancia, que a mí me pareció que era, pues fue como suelo decir de manera muy cursi, una ráfaga de aire fresco. Porque me parece que era unas críticas muy frontales, ¿no? Que entraban casi como un martillo a comentar determinados libros de pesos pesados de la literatura actual en español, y que me parecía que respondía a una cosa de la que tú siempre te has quejado y con la que yo también mucho comparto, ¿no? Que es una actitud muy de escritor, decir, bueno, qué mal está todo va fatal, los peores escritores y escritoras son los que publican, está todo tergiversado, pero tú siempre dices que esta gente nunca da nombres, ¿no? Que siempre te has quejado, y me parece que esta sección, que yo les recomiendo, si pueden ustedes comprarse el libro de Caballo de Troya, se lo recomiendo porque es verdaderamente descacharrante, a la par que inteligente. No puedo estar más de acuerdo.
Pero o sea que me parecía que es una cosa, bueno, que duró lo que duró, pero ahora no encontramos continuidad en nadie y parece que la crítica está más bien muy encorsetada, ¿no? La de los suplementos, etcétera, ¿no? Incluso lo de los blogs, lo estábamos comentando hace poco, que es algo ya, la cosa subversiva, con Javier García lo hablábamos también, de los blogs hace unos años, parece que también se ha atenuado, ¿no? ¿Tú crees que esto ya no tiene solución, no? Pero cuenta un poco también cómo se te ocurre esa sección que... Bueno, se me ocurre por lo que me propusieron. Me dijeron, ¿quieres hacer crítica literaria? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Si pagáis. Y me dijeron, pero ¿te atreverías a hacer crítica literaria de novelas españolas o en español? Digo, claro. Dice, bueno, eres el primero. Porque todos Sí, que dicen, es muy común. entonces yo pensé, ¿por qué no se hace, por qué un escritor español no hace crítica literaria de novelas en español? Hombre, pues porque los escritores somos pues muy menesterosos y arrieros somos. ¿Y cómo vas a hacer una mala crítica de un tío del que luego depende que tú tengas un premio? Entonces, a mí esto me parecía que había que sacudírselo de encima. Es decir, ya está bien, ¿no? Ya está bien de esta especie de mafia, de eso, ¿por qué no vas a hacerla? Y yo como para entonces, yo ya me consideraba bastante fuera del sistema literario, porque yo siempre mi trayectoria ha sido yo he pasado de joven promesa a malogrado, sin parar en ninguna estación intermedia. Y entonces yo ya me consideraba malogrado y dije, pues a mí me da igual. Y luego me sentía un poquito como un agente de salud pública. O sea, a mí me parece bien que se hagan novelas sobre la guerra civil con familia, yo qué sé, pues que iba y machacón, ¿no? Yo qué sé. Pero yo creo que hay una diferencia entre eso y Proust. Entonces yo creo que Proust, yo puedo entender a Proust y también puedo leer a Pérez Reverte. A mí, pues La Reina del Sur me gusta, me parece una novela divertida para leer en la tumbona y tal y cual. Pero me parecía que había un error de tasación gordo. O sea, no te pueden vender chopet como si fuera jabugo. A mí el chopet me parece bien y yo le hago bocadillos a las niñas con chopet. El jabugo me lo tomo yo. Y conozco bien la diferencia entre el chopet y el jabugo. Pero que la gente coma chopet pensando que es jabugo, a mí me parece un escándalo. Digo, o sea, que piensen que Javier Marías es Faulkner, no, me parece intolerable. Como decir, pero si esto delata. Esto es como una fábada litoral. No lo vas a comparar con una fábula de verdad. Y entonces me parecía que bueno, nadie mejor que un malogrado para decir, a ver, lo he probado, lo he olido y es chopet. Y era lo único que decía. Luego adopté la forma de un juicio. Yo leía de niño o de joven La cárcel de papel de Evaristo Acevedo, que era una cosa breve que había en La Codorniz, donde él se dedicaba sobre todo a las erratas y a las gilipolleces que salían en los periódicos. Y entonces condenaba. Pues yo qué sé, alguien decía, bueno, un periódico decía, Fidel Castro no asistió a la reunión porque estaba en su lecho de enfermo de catarro. Dice, claro, el sátrapa tiene varios lechos de enfermo según, un lecho de enfermo de gripe, otro de catarro, otro de angina. Y escribían tonterías y entonces él le decía, les condenaba a 20 años y un día, a no sé qué. Y yo me acordaba de eso y dije, pues voy a hacer juicios. Y entonces yo hacía una exposición de los hechos, fundamentos de hechos, fundamentos de derecho, seguía el modelo
a mí me gustan mucho las parodias y seguía el modelo de una sentencia. Y luego dictaba sentencia. Y no sé, no recuerdo, pero yo creo que condenaba a Javier Marías a llevar calcetines blancos durante 6 meses y cosas de ese estilo. Y yo la verdad me divertía bastante haciéndolo, Era muy divertido. pero me parecía saludable. O sea, alguien tiene que decir el rey está desnudo. Y entonces pues yo pensaba humildemente que en decir lo que yo pensaba, no digo que tenga razón, ¿eh? Pero... Y ahí me divertí. Entonces, digamos que esa fue una sección que duró un tiempo y luego hice una sección en ABC en la que hacía todo lo contrario. Intentaba transmitir mi idea de que las novedades y la actualidad son enemigas de la cultura. Y entonces hacía críticas literarias sobre Tolstoy o sobre Galdós y unas críticas en las que intentaba dar forma a lo que yo pienso que es una novela y a lo que yo he aprendido leyendo a los clásicos. Y en ese sentido, estos 2 tomos del manual de literatura para caníbales, cada uno responde a una de esas 2 vertientes. Uno es puro gamberrismo, con chicha, pero con una forma muy gamberra, y el otro es más de rebuscar las bases de nuestra cultura, o de la mía, o de la que compartimos, y con un tono bastante más profundo, elegíaco a veces, aunque no exento de humor. Rafa, ya la última pregunta antes de pasar a las preguntas del público, Del respetable. del respetable. También respecto a otra experiencia tuya. ¿Cuál fue, cómo valoras tu experiencia como en el periodismo? Ah, bueno, pensé que era más complicada la pregunta. En el periodismo. Porque quizás ahora, digamos, la literatura, si por algo está amenazada por el periodismo, en cuanto a que los escritores periodistas con un lenguaje más estándar, etcétera. Entonces, ¿tú eso cómo lo viviste desde dentro? Yo o sea, no tuve problemas en ese sentido. Yo creo que yo en mis artículos periodísticos yo citaba en latín y nunca me sentí afectado por el lenguaje periodístico. De hecho, estaba muy en contra del lenguaje periodístico. Aprendí mucho del periodismo porque te enseña bueno, en mis tiempos era periodismo en papel, en el cual tú tenías 352 palabras, o 352 caracteres, o matrices, según los tiempos. El primer borrador te salían 8.000. Y lo iba metiendo el hacha, y al final te quedaba mucho mejor. Y ahí aprendí yo muchísimo. En todo lo demás, el periodismo está echado a perder. Ya no existe prácticamente, yo creo. A mí me han echado de casi todos los medios, de todos en los que me han contratado. Y me han contratado en casi todos, menos muy poquitos. Bueno, en La Voz de Asturias no me echaron, de ahí me fui yo, que fue uno de los periódicos en los que fui columnista cuando era en papel. En el periodismo lo único que interesa es la sección de Nacional. En un periódico la sección de Nacional van como a 7 centímetros por encima del suelo, porque son los que tratan las cosas de importancia real. Que si Rajoy le ha respondido no sé qué a no sé quién. Yo alucinaba, digo, pero eso no tiene la menor importancia. Eso es una tontería. Y viven de esas tonterías que les importan mucho. Pero todo lo demás no tiene la menor importancia. La sección de ciencia, la sección de cultura, todo lo demás. De internacional incluso. Porque lo que pasa en otro país es una paletez enorme. Entonces yo, pues no... Yo, de hecho, ya casi no leo periódicos porque no... Los periódicos, yo una vez hice un artículo, leí el periódico una semana
Y entonces, dice, ¿qué tanto por ciento de lo que cuentan son estadísticas? Cosas que van a ocurrir. El próximo mes se reunirá la Ejecutiva Federal y pum, pum, pasarán. Bueno, no ha pasado todavía. Opiniones de alguien sobre algo que ha ocurrido, pero que no generan ninguna noticia, sino simplemente tal. Y es que al final decía, noticias, cosas que de hecho hayan ocurrido, que tengan significado y a las que el periódico les ponga contexto. Una a la semana, como mucho, y exagerando mucho, porque lo de ponerles contexto ya no se lleva. Ahora los periódicos cuentan las cosas como si se fueran en el vacío. Entonces, personalmente muy gratificante y muy didáctica, yo aprendí muchísimo. En cuanto a la esperanza de que el periodismo tenga una oportunidad de convertirse en algo serio, yo creo que más o menos está pasando lo que se merecen, ¿eh? Que la única prensa libre que hay es la prensa deportiva. Lo demás, o sea, vamos, eso me lo decía el director de 20 Minutos, que estaba yo una vez con un periódico deportivo, no sé por qué, estaría documentándome para una novela. Y me dice, ¿qué? ¿Leyendo la prensa libre? Pues lo demás está toda vendida. A mí me han echado por meterme con Javier Solana, por todo tipo de cosas. Y mucho más, esto tengo que decirlo también, en la prensa progresista que en la de derechas. Pero serán casualidades. Bueno, yo creo que es el momento para cualquier persona del público que quiera preguntar. Gracias, Eduardo. Me lo has puesto fácil, ¿eh? Bueno, es un placer siempre. Y me parece que hay micrófono por ahí para que pregunte. Bueno, si no, pues nada, ¿eh? No, Bueno, vamos a tomar un vino, ¿no? he dejado. Nadie quiere. Bueno, es que ha quedado todo respondido. Creo que hemos agotado todos los... Ha sido una intervención holística, que ha dejado todo resuelto para la humanidad. Pues nada. No sé qué quiere decir eso, si es bueno o mal. Esto es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí. Tampoco es obligatorio, ¿eh? No pasa nada si no hay preguntas, ¿eh? Te la ha pensado mucho, ya verás qué pregunta, ¿eh? Sí. Me da un poco de miedo, ¿eh? No entiendo. ¿Se escucha? Sí. No, muchísimas gracias por esta charla, ¿no? Esta conversación entre amigos de la que nos habéis hecho disfrutar. Y aprovechando tu presencia, ya que hablabas de esa parte de consultoría, ¿no? que ofrecías en su momento en la radio, pues yo, bueno, pues mira, ya que está y es gratis, pues mira, aprovecho. Bueno, lo que es gratis luego lo hablamos. Vale, bueno. Sí, ¿no? El periodo es gratis. Es gratis, hombre, sí, tranquilo. Una broma. Para una persona que se dedica a trabajar con el sufrimiento que están padeciendo las personas refugiadas que llegan a nuestro país, que le cuesta asimilar esta problemática que está aconteciendo día a día en este mundo, ¿qué le recomendaría para la mesilla de noche, ¿no? Para poderse ir a la cama con la conciencia tranquila o para poder conciliar el sueño sin que le pese lo que día a día vemos en nuestras fronteras? Esa es mi pregunta. ¿Tú crees que es bueno irse a la cama tranquilo? No, hombre. Yo creo que a veces la conciencia no es tan bueno, ¿no? Porque yo creo que la buena literatura no es no hay que, como decía Cela, precisamente, no hay que confundir la esperanza con la anestesia y la analgesia. Pues no sé qué decirte. Porque sobre el tema de los refugiados yo no conozco muchas cosas, pero
te voy a recomendar un libro de un amigo y muy buen escritor que se titula Zigurat. Es una novela sobre el origen de las leyes y los dioses en Mesopotamia. Y la novela empieza un poquito como esa película, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, empieza con un hijo de un rey que en una batalla pierde su padre y estos pierden la batalla y entonces es capturado como esclavo. Y entonces tiene que irse a otro reino donde todo es diferente y como esclavo. Y tiene que ir aprendiendo a sobrevivir y a enseñar y a aprender. Porque él sabe cosas que los otros no saben, ellos saben cosas que él no sabe. Y la novela va en toda esa dialéctica con un chaval de 10 años, pongamos, ¿no? Que va creciendo en un reino enemigo y en régimen de esclavitud. Capitanes intrépidos, es la película. El niño rico que va en un crucero de lujo y se cae al mar y le recoge una barca de pescadores portugueses y entonces él tiene que vivir allí una vida que para él es totalmente desconocida y hostil. Pues empieza un poco así y luego se va volviendo, sin dejar de ser una novela de aventuras, se va adensándose en una reflexión sobre el origen del poder, de la ley y de los dioses. Y es una lectura que yo creo que no te va a tranquilizar la conciencia, pero te va a reconfortar un poco por la extraordinaria labor que haces. Y Zigurat, de Ricardo Gómez. Te firmo una receta con el colegiado. ¿Más preguntas? Puedo recetar drogas también y otras cosas, si alguien necesita. ¿Cuál sería una receta de lectura adictiva y de estupefaciente? De lectura adictiva, bueno, Fortunata de Jacinta, de la que ya he hablado antes. Para mí, adictiva es Fortunata de Jacinta. Ahora estoy leyendo... ¿Eso sería droga blanda o droga dura? No, eso es droga dura, eso es heroína, no sé, no te lo puedes quitar. Ahora estoy leyendo un poquito a Thomas Mann y estoy con Félix Krull, estafador, en los ratos en que no leo a Zola, y la verdad es que me está pareciendo una droga recreativa de estas, que bueno, es como el éxtasis, o sea, quieres a todo el mundo, y está muy bien. Bueno, Sí. pues... Está muy bien esto de las recetas. Es un lugar bastante manido el considerar, el meternos siempre con la clase política y considerar que tienen un nivel bastante pésimo, así horizontalmente o transversalmente. Siento ser así de convencional porque lo pienso. Pero esto de las recetas estaría muy bien. ¿Serías capaz de encontrar un libro para recomendarles así transversalmente a la clase política española? A la española, que luego si nos vamos a otras, tal vez necesiten Tucídides, tal vez. Tucídides, bueno, Tácito. Tácito estaría muy bien. Los anales de Tácito yo creo que son un gran libro político. Sí, yo le recomendaría a Tácito o a Tucídides. La clase política española es verdad que son analfabetos, pero como tú dices, es un lugar común. A mí no me importa que sean analfabetos. Es decir, Suárez no había leído un libro en su vida, pero él mismo lo decía. A mí lo que me importa es que finjan que les interesa leer. Eso me hiere un poco. Yo le recomendaría El Lazarillo, porque realmente la clase política española
la transición española fue una historia picaresca. La hicieron entre dos pícaros. Uno más estilo Patio de Monipodio de Sevilla, que sería González, y otro más estilo el Río Tormes, que sería Suárez. O sea que los dos son como dos auténticos lazarillos que han aprendido a arrimarse a los buenos, han aprendido que está bien hablar del honor, pero bueno, el honor no tiene importancia, lo que hay es que comer todos los días y que uno ya está fallecido, pero el otro está hace nada en gas natural, ¿no? Y bueno, seguirá ahí, supongo, ¿no? Entonces yo creo que el Lazarillo, que para mí es una maravilla de novela, yo creo que les explicaría mucho quiénes son. Les explicaría mucho qué tipo de pícaros son y cómo en el fondo lo que están haciendo no es muy diferente de lo que hizo Lázaro de Tormes. El Lazarillo, como todos sabéis, es una carta en la que este chaval que se llama Lázaro responde a alguien que le ha preguntado: oye, me han contado una cosa muy rara, el caso. Y entonces él le dice: bueno, sí, vale, algo hay de esto, pero para entender esto le tengo que contar toda mi vida, porque tengo que tomarla desde el principio, porque si no, no lo va a entender. Entonces le explica cómo nació, con el negro, no sé qué, cómo fue cambiando de amo en amo, cada uno le enseñaba una cosa distinta y al final acaba en el caso. Como recordaréis, por lo que le preguntaba ese vuesa merced a Lázaro era: ¿qué hay de verdad en que tú dejas que tu mujer se acueste con el arcipreste, miras para otro lado y pones la mano para recibir dinero? Y Lázaro dice: bueno, ya ha escuchado mi vida. Ahora comprenderá usted que yo digo que mi mujer es la más honrada que hay en toda la ciudad y que estamos los tres muy a gusto. Así acaba el Lazarillo, es que es disolvente, es la novela más subversiva del mundo, porque esto es lo que me han enseñado. Esto es lo que me han enseñado. Esta sociedad me ha enseñado a ser así. Y lo que hago es les voy a devolver la bofetada. A mí, el honor. Venga ya, si mi mujer y yo comemos caliente todos los días, gracias a este señor. Ni a ella le importa, ni a mí, ni a nadie. Y estamos todos tres muy a gusto. Entonces yo creo que cuando leyeran esto, igual aprendían algo, pero no tengo mucha esperanza, como tú, tampoco. Puede que sí, puede que no. Bueno, pues muchísimas gracias Rafael, ha sido un placer y una alegría. Gracias a ti. Que hablar, y muchísimas gracias a vosotros, Sobre Javier, todo gracias a vosotros. a Carlos y a todos, al público. Muchísimas gracias. Muy hospitalario, muchas gracias.